Un saludo a los estudiantes de quinto grado que a esta hora se encuentran listos para continuar el estudio de la asignatura que les permite conocer más a fondo los fenómenos y procesos que ocurren en la naturaleza. Mi saludo también a los docentes, directivos y familiares que cada semana esperan este espacio dedicado a las ciencias naturales. Estoy seguro que en casa continúan cumpliendo las medidas higiénicas. Recuerden que es la única forma que tenemos de evitar la propagación de la COVID-19. Estoy seguro que continúan ejercitando los contenidos, realizando las actividades independientes. Recuerden que aprovechar el tiempo en casa para el estudio es hoy la mejor tarea que tienen todos ustedes. Para mí es un gran placer que llegue este espacio, porque sé que todos estarán atentos con su libro de texto de ciencias naturales, la libreta para tomar las notas necesarias y, por supuesto, los lápices y gomas. En el encuentro de hoy tendremos dos momentos. Uno dedicado a continuar ejercitando los contenidos que ya hemos trabajado en emisiones anteriores, y otro donde les estaré orientando algunas actividades para que ustedes junto a sus familiares puedan autoevaluarse. Les propongo entonces comenzar el encuentro de hoy. En el encuentro anterior, cuando se trabajó la actividad relacionada con las propiedades y características del aire, abordamos en el inciso B que la respuesta era comprensión. Les sugiero que revisen la escritura de esta palabra, compresión, que procede del verbo comprimir, una de las propiedades que tiene el aire. En cambio, comprensión procede del verbo comprender. Les propongo en este encuentro realizar una ejercitación de algunos de los contenidos que ya ustedes conocen del capítulo 4. Recuerden que ya en el encuentro anterior estuvimos abordando algunos de los contenidos de los capítulos 2 y 3. Por eso los invito a que continuemos realizando en el encuentro de hoy un viaje por su libro de texto. Les propongo comenzar en el capítulo 4, el agua, su importancia para la vida, que se lo pueden encontrar en las páginas de la 83 a la 116. Con el estudio de este capítulo 4, ustedes pudieron conocer que el agua es una de las sustancias indispensables para la vida, que aproximadamente las 3/4 partes de la superficie del planeta están cubiertas de agua. Además, conocieron que las aguas constituyen la hidrosfera, los océanos, mares, ríos, lagos, pantanos y aguas subterráneas forman parte de ella. También los glaciares, que son la mayor reserva de agua dulce del planeta. En este capítulo, mis estudiantes, recuerden que también conocimos cómo las sustancias, los estados de agregación que tienen las sustancias. ¿Lo recuerdan? Las sustancias podemos encontrarlas en estado sólido, líquido y gaseoso. También pueden recordar que estos estados pueden cambiar, como es el caso de la fusión, que sucede cuando ocurre el cambio de estado de sólido a líquido, y cuando ocurre la evaporación, que ocurre cuando cambia el agua en estado líquido a gaseoso. En estos dos cambios de estado recordarán que disminuye la temperatura. Ahora, la condensación se aprecia cuando ocurre el cambio de estado de gaseoso a líquido, y en el caso de la solidificación, que se produce cuando ocurre el cambio de estado de líquido a sólido. En estos dos cambios de estado, la temperatura del agua aumenta. Un esquema similar pueden observarlo en las páginas 99 de su libro de texto. Sería conveniente que puedan llevarlo a sus libretas si aún no lo tienen. Otro de los contenidos que abordamos en esta unidad está relacionado con el viaje que realiza el agua por la naturaleza. ¿Lo recuerdan? Para ello les propongo estar ubicando en su libro de texto las páginas 102 y 103.
En estas páginas podrán observar una figura similar a la que les presento. Estamos hablando de la figura 89 que aparece en la página 103. Recuerden que el sol calienta el agua y pasa del estado líquido al estado gaseoso. De esta forma ocurre la evaporación. El aire se enfría al ascender y forma las nubes. De esta forma ocurre la condensación. Además de las nubes, el rocío y la niebla son formas de la condensación. Una vez que las nubes se encuentran cargadas de gotas de agua, son atraídas por la fuerza de gravedad y caen en forma de precipitación. Conocimos que las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia, nieve y granizo. Una vez que ocurre la precipitación, una parte del agua se escurre y pasa a las aguas superficiales, es decir, a los ríos, lagos, glaciares y pantanos. Y otra se infiltra a través del suelo, penetra en el manto de rocas y origina de esta forma las aguas subterráneas. Relacionado con este contenido, les propongo estén realizando la siguiente actividad junto a sus familiares. Les propongo que la lean y que se familiaricen con ella y después nos encontraremos para juntos resolverla. Un breve tiempo para que la lean y analicen junto a sus familiares. No deben copiar la actividad. Estoy seguro que han tenido tiempo suficiente junto a sus familiares para determinar la respuesta correcta. ¿Qué les parece entonces si juntos revisamos la actividad? En este caso, les pedí observar las imágenes que representan fenómenos que ocurren en la naturaleza y determinar cuál de los fenómenos representados se debe a la condensación. Observen que la pregunta se refiere a cuál, por lo tanto, deben seleccionar una sola respuesta. Vamos entonces a analizarlo. En el caso del inciso A se refiere a la formación de hielo en las aguas durante el invierno. Este fenómeno, ¿creen ustedes que se deba a la condensación? Pues claro que no. En este caso ha ocurrido la solidificación. El inciso B les dice que los ríos que se crean por las precipitaciones en forma de lluvia. Este fenómeno guarda relación con el escurrimiento, por lo tanto, tampoco es la respuesta correcta. Veamos entonces el inciso C, que dice que las gotas de rocío en las hojas u flores de las plantas. ¿Será esta la respuesta correcta? ¿Se deberá este fenómeno a la condensación? Pues claro que sí. El rocío se forma al condensarse el vapor de agua cuando choca con una superficie fría. Analicemos entonces el último inciso. Tenemos acá las nubes y la niebla, que también es otra de las formas de condensación. Vamos entonces al inciso D, porque aunque ya tengamos la respuesta correcta, recuerden que siempre debemos analizar todos los incisos. Fíjense que este se refiere a los charcos de agua del suelo que son originados por la lluvia. Muy importante que lo que dice el inciso, que son originados por la lluvia. Por tanto, en este caso, tiene relación con la precipitación. Por tanto, este no sería una respuesta correcta.
Las aguas subterráneas, los ríos y los lagos fue otro de los contenidos que estuvimos abordando en este capítulo. Para los estudiantes de La Habana que no pudieron estar visionando la emisión anterior, les propongo que presten atención a estos contenidos. Los invito a observar la figura 94, que se encuentra en la página 109 de su libro de texto. En ella pueden apreciar que las rocas impermeables impiden el paso de las aguas, es decir, detienen la infiltración y sirven de base a las aguas subterráneas, las que se acumulan formando el manto acuífero. El nivel de las aguas subterráneas varía de acuerdo con las precipitaciones. Cuando llueve mucho, se eleva el nivel de las aguas por algún tiempo, mientras que en los periodos de sequía baja. Los ríos pueden originarse por varias causas. Una de ellas es por el derretimiento de los glaciales en verano, pues las altas temperaturas en esta época hacen que los hielos se derritan y que vaya su agua hacia las partes más bajas. Otra forma de nacimiento de los ríos es la caída de agua de lluvia en las partes más altas de la tierra, como las montañas. Estas aguas no son absorbidas por la tierra y corren por la superficie del terreno hacia las partes más bajas. Y la otra forma es debido a la acumulación de agua producida por la lluvia. Al llover, el agua se infiltra o deposita por debajo de la tierra hasta encontrar una capa impermeable, formando así los acuíferos. En la figura 95, que se encuentra en la página 110, pueden observar cómo los ríos tienen su nacimiento en las zonas más altas. Otros lo tienen en un manantial o en un lago. Estas aguas corren por un canal o cauce denominado también lecho del río. El lugar por donde el río penetra al mar o a un lago o a otro río se denomina desembocadura. En ella, el río deposita parte de los materiales que arrastra en su corriente. Para que conozcan sobre los lagos, los invito a que estudien el epígrafe Ríos y Lagos, que se encuentra en las páginas 110 y 111 de su libro de texto. Ahí podrán conocer que la diferencia entre los lagos y lagunas está dada por su tamaño y profundidad. En nuestro país se denominan lagunas. Les propongo conocer sobre algunas lagunas de nuestro país. Como observan, la Laguna de la Leche, la mayor laguna natural de agua dulce en la isla y nación de Cuba. Se encuentra en el humedal del norte de Ciego de Ávila, a 5 kilómetros al norte de Morón, y tiene una superficie total de 67,2 kilómetros cuadrados. Y la Laguna del Tesoro, ubicada en la Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas. Esta laguna atesora grandes cantidad de aves, reptiles, peces y vegetación de gran importancia nacional y tiene una extensión de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados y 5 kilómetros de diámetro. Casi culminando la ejercitación de este capítulo, les propongo retomar un resumen en forma de esquema. Las aguas en nuestro planeta se distribuyen en oceánicas y terrestres. Las oceánicas forman los océanos y los mares. En tanto, las terrestres pueden ser superficiales o subterráneas. Las superficiales forman los ríos, lagos, glaciares, pantanos y las subterráneas forman los manantiales y pozos. Es importante que tengan este resumen en sus libretas. Familiares, por favor, ayuden a los estudiantes. Se lo dejo un breve tiempo y continuamos. Como les estuve comentando en el encuentro anterior, y lo hice al iniciar corresponde ahora estar orientando algunas actividades o ejercicios para que ustedes en casa puedan autoevaluar los contenidos de nuestras emisiones televisivas.
Entonces es importante que junto a sus familiares copien y tomen nota de estas actividades. Estas actividades de autoevaluación deben realizarlas en sus libretas, donde deben poner en práctica todo lo que han aprendido en nuestras emisiones televisivas. Una vez que tengan copiadas todas las actividades y vayan a comenzar a resolver, les sugiero primero realizar una lectura de todas las actividades e ir resolviendo de forma independiente. Pueden comenzar por la actividad que más fácil les resulte. Es importante que cada vez que terminen una actividad realicen una lectura de la pregunta y la respuesta para que puedan percatarse si cumplieron con la orden que se les pide. También pueden de esta forma revisar la ortografía. Si están listos, entonces comencemos con la primera actividad. La actividad 1 les pide que observen la figura 50 que se encuentra en la página 50 de su libro de texto. Es importante que una vez que observan los esquemas, se detengan en la ilustración y que deben observar la parte que aparece en su derecha y la que tienen a su izquierda. De esta forma pueden apreciar la línea del ecuador, los hemisferios norte y sur, así como los polos. Una vez realizado estas aclaraciones, creo que están en condiciones de copiar entonces los incisos de esta actividad. Les recuerdo que para resolver esta actividad deben observar la figura 50 que se encuentra en la página 50 de su libro de texto. Veamos entonces en qué consiste la segunda actividad. Al leer esta actividad se darán cuenta que les dice que varios estudiantes de quinto grado cogieron un tubo de pasta dental. Conocen que existen varios tipos de tubos de pasta dental, pero estamos haciendo referencia a tubos que sean de metal, no plásticos. Si continúan la lectura, se podrán percatar que los estudiantes querían con este experimento demostrar una de las propiedades del aire. En las emisiones anteriores estuvimos trabajando estas propiedades, así que podrán resolver la actividad. Se las dejo un breve tiempo para que junto a sus familiares tomen nota.
Observemos ahora la actividad número 3. Esta les pide que unan con una línea la columna A con la columna B. Si observan, en la columna A se encuentran los estados en que se pueden encontrar las sustancias y en la columna B se encuentran algunos ejemplos. Deberán hacer coincidir estas dos columnas según corresponda. Les propongo entonces estar tomando nota de esta actividad. Corresponde ahora el turno de la actividad número 4. En este caso les pide que escriban 3 ejemplos de cómo ustedes pueden proteger y conservar las aguas de los ríos, lagos, mares y embalses de sus municipios o provincias. Cuando hablamos de escribir ejemplos, deben referirse a acciones, medidas, actividades que ustedes pueden realizar para proteger o conservar este líquido vital. Se las dejo un breve tiempo para que copien. A los estudiantes y familiares, si no fue suficiente el tiempo para poder copiar todas las actividades, los invito a que nos estén contactando en las redes sociales. Lo pueden hacer por el portal Cubeduca o la página del MINET, la aplicación WhatsApp que ya ustedes conocen o la página de Facebook que se nombra Ciencias Naturales Quinto Grado. En estas vías estarán divulgados los ejercicios, podrán acudir cuando presenten algunas dudas en la realización de las actividades. También pueden hacernos saber las actividades que más trabajo le costó realizar a los estudiantes, pues en el próximo encuentro estaremos dedicándonos al control de estas actividades a partir de la información que recibamos de ustedes. Les propongo que antes de utilizar estas vías, los estudiantes puedan pensar, analizar bien las preguntas, consultar su libro de texto si es necesario y las notas que tienen en su libreta. Por hoy ya no tenemos tiempo para más. Como siempre, recordarle el cumplimiento de las medidas higiénicas en casa aunque estén en ella, recordar el uso del nasobuco, el lavado de las manos y evitar salir de casa. Recuerden que su tarea principal es el estudio independiente. De esta forma, estoy seguro que podrán responder las actividades de autoevaluación que se le acaban de orientar de forma satisfactoria. Como siempre les digo, desde hoy los invito a encontrarnos la próxima semana para juntos continuar desentrañando el maravilloso mundo de la asignatura Ciencias Naturales. Nos vemos.